Bien, vamos a empezar el último capítulo de Isaías, que es el 66. Vaya, hombre, 66. Solo le falta otro más, ¿no? No, no tiene nada que ver. Pero no lo vamos a terminar hoy, es imposible. Pero bueno, ya vamos acercándonos al final del estudio, así que nos alegramos por eso, porque la verdad es que dar todo el libro de Isaías ha sido una proeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo vamos a volver a dar seguramente dentro de 20 años, por tanto yo no lo voy a dar. Seguro que no. Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? En este capítulo veremos, la reprensión de la hipocresía, versículos del 1 al 6. Lo hemos titulado así. 2, el renacimiento de Israel, 7 al 9. Y 3, en su momento veremos regocijo en el futuro. ¿Vale? Entonces vamos a intentar ver los dos primeros puntos, a ver qué tal. Empezamos. Bien, entonces leemos así la palabra del Señor, reprensión de la hipocresía del 1 al 6. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Evidentemente esos son los dos primeros versículos porque lo vamos a analizar por partes. Bien, el profeta Isaías comenzó el resumen final de su profecía con un recordatorio de que el Señor no está interesado en un templo de piedra, lo leo textualmente, porque es creador de todas las cosas y el universo es su morada. Eso es algo obvio, para nosotros es tan obvio, ¿no? Pero para aquella gente no era tan obvio, no era tan obvio, porque estaban acostumbrados a un sistema, a seguir un sistema, unas leyes, unas normas, eh, y no iban mucho más allá. Entonces Dios les tiene que recordar eso, que Dios es Dios. ¿Qué ser humano puede construir una morada para él? Es una tontería, nosotros sabemos eso, ¿no? Pero aquí en todo esto hay toda una enseñanza, lo veremos. Curiosamente, en ese sentido, pues Esteban, ¿sabéis, no? Esteban en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 7 en concreto, citó este pasaje ante el Sanedrín para señalar su error, el del Sanedrín se entiende, al limitar a Dios a un templo de confección humana. Eso lo podemos ver en Hechos 7, versículos 49 y 50, ¿no? Cuando él estaba hablando de la testarudez y la dureza de corazón que tenían los fariseos, ¿no? Pues él les dice justamente, les refuta sus enseñanzas o su comportamiento más bien, y les riñe, ¿no? Y les dice, pues es que vosotros solos dirigís vuestras vidas a través de todo lo que es lo tradicional y según lo que son las formas, pero no según el corazón y lo que es real, lo que es verdadero, lo que es genuino. No, este básicamente es el contexto de las palabras de Esteban. Pero nosotros tenemos que entender que por el contrario Dios quiere morar en un corazón tierno y quebrantado. Y eso es una lección para nosotros porque es así. O sea, la iglesia es templo del Espíritu Santo. Bien. Entonces cada uno de los creyentes somos templo del Espíritu Santo. ¿Vale? Que, que no solo se ocupa, fíjate que digo solo, ¿vale? No solamente se ocupa en los aspectos exteriores de la religión o del culto, como le quieras llamar. O sea, hay cosas que sí. Por ejemplo, pues cuando nos reunimos tenemos que tener un orden, ¿verdad? Es algo litúrgico, eso no es malo, eso es bueno, porque si no hubiera orden, si cada uno hiciera y dijera lo que le dé la gana en cualquier momento y tal, y hubiera desorden, pues eso no es la voluntad de Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, pero si solo hubiera eso, si solo hubiera solo existieran las formas y no hubiera realmente un fondo, pues eso sería peor incluso. Sería algo solamente, sería de un cinismo, de una hipocresía muy grande. Y eso, justamente de eso está hablando la palabra de Dios cuando menciona todo esto. Así que Dios busca hacer morada en el corazón de una persona que toma en serio su palabra. Esa es la enseñanza, básicamente. La atención de Dios no recae en las prácticas rituales
como siendo estas un fin en sí mismas. ¿Que hay prácticas rituales? Claro que las hay. Nosotros las tenemos. Cada domingo, o aquí, ahora mismo. Vosotros estáis sentados ahí, yo estoy aquí hablando. ¿Esto es una práctica ritual? Pues sí, en un sentido lo es. ¿Eso es malo? No, no es malo. Porque lo que dije antes, no, Miguel, es que ahora yo quiero enseñar, apártate y me pongo aquí. Y luego vendría otro y diría, no, no, apártate tú que yo tengo que hablar. No, y otro, no. Entonces, esto es caos, eso no va a ningún sitio. No, tiene que haber. O por ejemplo los domingos, ¿qué hacemos? Pues tenemos un orden. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, eso ya lo sé. Se puede mejorar, todo es mejorable, pero hay una liturgia, lógico. Liturgia implica orden de hacer las cosas, es lo que significa liturgia, hacer orden de hacer las cosas. Pues tenemos una presentación, tenemos una oración, tenemos un tipo de alabanza, ¿verdad? Y luego pues tenemos lo que tenemos la predicación, pues que podemos hacer la predicación primero y la alabanza después, lo podríamos hacer. Si esto no. Si alguien tiene alguna idea de cómo mejorar eso, de hacerlo diferente, o de hacerlo más atractivo, si se quiere, en definitiva viene a ser lo mismo, porque todo hay que hacerlo. Y el orden de los factores no altera el producto. Aquí también se puede decir eso, ¿no? Es decir, pero bueno, a lo que voy, hay una liturgia, claro que hay una liturgia. Entonces, ¿está Dios en contra de la liturgia? No, no, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Pero si la liturgia es lo único que hay y es algo vacío, pues eso es peor aún. Vale, básicamente es esto. Entonces es la disposición del corazón. Entonces voy a leer esto para que quede claro. La atención de Dios no recae en las prácticas rituales como siendo estas un fin en sí mismas, sino en primera instancia en la disposición del corazón. Eso es lo que va por delante, la disposición del corazón. En ese sentido escribe la Cueva también citando a Moriarty. Voy a leer. Sería con todo una equivocación ver en este versículo un repudio absoluto del culto litúrgico. Eso supondría una contradicción de lo que el mismo Dios dice por medio de los profetas Ageo y Zacarías. Lo que este versículo significa es que, cito, mero ritualismo no es un sustituto de la moralidad, ni dejará Dios demostrar su cólera contra los pecadores porque edifiquen un templo. Moriarty, es decir, si todo se circunscribe en el caso de los judíos era levantar un templo y con eso ya hemos cumplido, pues no. ¿Aquí qué sería? Pues yo con venir a la iglesia, venimos a la iglesia y con eso ya he cumplido. No. ¿Hay que venir a la iglesia? Sí. ¿Hay que levantar un templo? Bueno, si te quieres reunir, sí, claro. Y más en aquellos entonces que la presencia del Señor estaba en el lugar santísimo. Es curioso, ¿no? Porque un día, por un lado dice, ¿habrá un templo que me podáis edificar donde yo vaya a morar? ¿No? La respuesta es sí, no. Por un lado es sí, porque en la presencia del Señor, la Shekinah de Dios estaba en el lugar santísimo. Pero por otro lado, ¿qué es lo que quiere decir realmente? Es que Dios no necesita de un templo hecho con manos humanas. De hecho, Dios no necesita nada. ¿Eh? Nosotros sí. Nosotros necesitamos reunirnos, nosotros necesitamos la presencia de Dios, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Y esto ya implica, ¿no?, evidentemente, pues un cambio sustancial en todo lo que tiene que ver con el corazón, ¿no? Vale. Versículos 3 y 4 seguimos. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Aquí dice el porqué luego, pero fíjate, ¿no? Qué contraste, ¿no? Qué contraste, ¿no? El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Sin embargo, sí que había que matar las terneras, ¿no? Las vacas rojas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no entiendo, Señor, ¿qué quieres decir? ¿No? El que sacrifica oveja, pues claro, había que sacrificar corderos por la mañana y por la tarde, los sacrificios de la mañana y de la tarde. Pero aquí dice, es como si degollase un perro. Un perro es un animal inmundo, no entiendo nada, Señor, ¿qué quieres decir? ¿No? El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, pero hombre, se supone que los creyentes ofrendamos, ¿no? Ofrendamos en especies, en dinero, o ofrendamos en servicio, o ofrendamos de alguna manera. Entonces, ¿no hay que ofrendar, Señor?
No entiendo, o sea, ¿y lo comparas como si fuera sangre de cerdo? No sé. El que quema incienso, bueno, nosotros no quemamos incienso, pero entonces sí se hacía, como si bendijese a un ídolo. Por ahí está, ¿no? Y porque escogieron sus propios caminos, ¿no? Ahí está la cuestión. Y su alma amó sus abominaciones. Su alma amó sus abominaciones. Este es el problema. Amor al pecado. También yo escogeré para ellos escarnios. Las consecuencias son estas. Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Muchas veces la palabra de Dios habla en términos muy extremos, lo que se llama un hebraísmo, y es para entender una verdad, ¿no? El que hace esto es como si hiciera esto otro, el que hace esto es como si hiciera esto otro, que lo hemos visto, ¿no? Pero es para entender la esencia de lo que quiere decir. Porque claro, aquí está hablando de la gente que no tiene un corazón recto para con Dios. Por mucho que haga de bien externamente, haga el bien, no sirve para nada. Para Dios es una ofensa incluso, porque es pretender algo bueno cuando en realidad no es así. Por ahí vamos a ir viendo esto, ¿no? Dios detesta los sacrificios de los malvados. Básicamente, ahí se circunscribe el asunto. ¿Qué hacían en aquel tiempo? Que mataban niños para ofrecer en sacrificio. Ellos pensaban que así agradaban a los dioses, ¿no? Es una cosa tan abominable que nosotros no la podemos entender. O sea, el concepto era que yo voy a ofrecer a mi hijo, que es lo que más quiero, para poder agradarte, oh Dios, ¿vale? Dios que sea. Ese era el concepto. O sea, era un sacrificio. Claro que era un sacrificio. ¿Que te desprendías de tu hijo? Claro que sí, lo matabas. ¿Pero es esa la voluntad de Dios? Claro que no. Pero ¿cómo la gente puede llegar a estar tan perversa, así ser tan perversa, tan pervertida, tan torciendo las cuestiones? Hoy en día, ¿qué podemos comparar esto? Pues las mujeres que abortan y se les dice que tienen derecho a hacerlo, ¿no? Que es el derecho de la mujer a abortar. ¿Y la gente se lo cree? Bueno, hay gente que se lo cree. Como abortar es un derecho de la mujer, porque es dueña de su cuerpo, dicen, ¿no? Hombre, sí, podrá ser dueña de su cuerpo, pero no del feto. El feto no es su cuerpo. Pero eso ya lo sabemos. Pero llegan a creer esa mentira y por lo tanto justifican lo que es injustificable. O sea que te das cuenta que el ser humano puede ser tan fácilmente pervertido. Y lo que hablábamos, pues creo que lo hablábamos antes, o más o menos estábamos hablándolo, pues hace unos años, no tantos, esto se veía generalmente como algo absolutamente horrible. Actualmente está aceptado por tanta gente en tantas partes, ¿no? Me refiero al aborto. Y así otras maldades. Y lógicamente va a haber castigo para eso, está claro. Cuando lo vaya a ver, eso está en las manos de Dios. Pero lo va a ver seguro porque esto es infumable, como se dice hoy en día, ¿no? O sea, es absolutamente abominable, ¿no? Pues esto es lo que hacían, mataban niños y pensaban que así estaban haciendo el bien, ¿no? O que estaban agradando a su Dios. Bueno, ¿qué hacen estos que ya sabéis, los que no les gusta el jamón, ¿no? ¿Sabéis a quién le digo, no? Pues matan porque creen que así agradan a su Dios antijamón, ¿no? Y matan y matan y matan de la forma más horrible. Y fíjate cómo el ser humano puede ser engañado, ¿no? Es increíble. Algunos de los judíos, ¿qué es lo que hacían? Ofrecían bueyes como sacrificios con la misma actitud, que esta es la cuestión, la actitud vacía de los paganos que ofrecían a un hombre sobre el altar, o sea, los niños, ¿no? Un hombre, como si degollasen un perro. Esto se refiere a ofrecer perros como sacrificio, lo cual era considerado impuro, como eso lo sabemos, al igual que la práctica de ofrecer cerdos. Bueno, esto lo sabemos, pero entonces Dios lo que veía era eso, estaban ofreciendo un sacrificio correcto, pero con un corazón totalmente torcido, totalmente eh, eh, abocado al mal, al pecado. Lo que hacían era absolutamente horrible para Dios. Era como si degollaran un perro, mataran un hombre o un cerdo, lo que sea. ¿Vale? Aunque los sacrificios de animales autorizados en sí mismos sea algo conforme a la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos diciendo, cito, el escoger sus propios caminos y su alma
amar sus abominaciones impedía la aceptación de los mismos por parte de Dios, ya que Dios no veía el sacrificio visible, sino el sacrificio del corazón por la obediencia a sus mandamientos, que es lo que he dicho antes, pero aquí lo tengo escrito y os lo digo. ¿Vale? Así que lo que Dios ve es el corazón, porque el corazón implica los motivos por los cuales hacemos las cosas, las actitudes, los motivos. Eso a lo mejor puede quedar opaco delante de los demás. Los demás no tienen por qué verlo, pero Dios lo ve todo. Y Dios sabe por qué hacemos las cosas, porque las ve. Al no existir esa obediencia y entrega verdaderas, sus sacrificios eran abominación. Sacrificar a un cordero con la misma actitud inicua con la que se ofrecería un perro hacía evidente la dureza de corazón del que hacía la ofrenda. De hecho, si en vez de sacrificar una oveja les hubieran dicho, mira, si sacrificas un perro está bien, es lo mismo, lo hubieran hecho. Y no hubieran ido más allá. Todas estas imágenes tienen el propósito de ilustrar la hipocresía fútil de toda persona que haga una ofrenda a Dios sin un corazón quebrantado. Ahí está la clave. Cuando se hace para Dios lo que sea, pero no se tiene un corazón quebrantado para Dios, lo que se hace es abominación para Dios. Pero si yo hago esto y hago lo otro y me esfuerzo en hacer buenas obras. El otro día uno me estaba diciendo, no, yo hago buenas cosas, buenas obras, yo no soy malo, yo soy buena persona. Y yo pensaba ya, ¿qué le voy a decir? ¿No? Ya con eso ya se sienten justificados delante de Dios, ¿no? No. La única manera de poder hacer algo agradable delante de Dios es cuando tienes el corazón quebrantado. Y el corazón quebrantado lo quebranta a Dios. Entonces, la hipocresía fútil de toda persona que haga una ofrenda a Dios sin un corazón quebrantado, como si fuera un pagano que matara a un niño, que es lo que dijimos antes, ofreciera un perro, sacrificara la sangre de un cerdo, bendijera un ídolo y se deleitara en esas abominaciones. Dios juzgará a los tales, como dice el versículo 4 que hemos visto. Seguimos, versículo 5, oíd de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para la alegría vuestra y ellos serán confundidos. Vamos a ver qué significa. Tú lees esto y dices, no entiendo nada, o sea, no sé de qué está hablando. Pero hay que estudiarlo bien y entenderlo. Vamos a verlo. Los israelitas apóstatas, de eso se trata, ¿vale? Intensificaron su rivalidad con el remanente fiel. O sea, había dos tipos de judíos, el que era verdaderamente judío y el que lo era, pero no lo era en realidad. Estos últimos, apóstatas, incrédulos, etc. Y blasfemaron con las palabras Jehová sea glorificado, ya que las pronunciaron con el espíritu sarcástico y burlón. Era una burla. Jehová, Dios sea glorificado. Eran palabras vacías. Porque ellos no vivían así. Ellos no vivían... Mira, cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad como se echa los cielos aquí en la tierra. Y no se dice eso con un corazón quebrantado, eso es abominación para Dios. Porque eso es falso. Porque la persona que ora así, en realidad no está orando de verdad eso. Solamente que lo dice porque lo ha aprendido. O sea, solamente Dios escucha a aquel que es hijo suyo y cuando dice, hágase tu voluntad, Padre, como se echan los cielos aquí en la tierra, con que es hijo suyo, Dios le escucha a él. Pero uno que no sea hijo de Dios, por mucho que ore el Padre Nuestro, ¿vale? Para entendernos, Dios no le escucha. Dios no le puede escuchar. Y menos aún cuando se dice de manera sarcástica, ¿no? O irónica o sencillamente falsa. Vamos a ver qué dice Isaías 5:19, que lo vimos en su día, hace muchos días. Dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Se burlaban. Había gente así. Había gente que se burlaba, no tenían temor de Dios. Esto es no tener temor de Dios. Si lees el contexto del capítulo 5 ahí, que lo vimos en su día, ahora lo vamos a ver de nuevo, pues era eso, eran gente que eran de
de etnia judía, que eran por tanto descendientes de Abraham, pero que no tenían temor de Dios. Hoy en día hay mucha gente así. ¿Eh? Eso también se ve en las familias, digamos, cristianas. Hay familias cristianas que son cristianas, pero hay familias que el padre y la madre son cristianos y lamentablemente los hijos no, o algunos sí, otros no, pero a lo mejor están acostumbrados a estar en el contexto cristiano y tienen un vocabulario cristiano y dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Entonces, y encima, si son apóstatas porque reniegan de la fe, pues fácilmente se comportan así también. Se burlan. Eso es muy, muy triste. Pero los padres somos padres, ¿no? Los padres son los que somos padres de nuestros hijos, pues hasta cierto punto. Pero nosotros no podemos convertir a nuestros hijos en hijos de Dios. No lo podemos hacer. ¿Y por qué digo hasta cierto punto? Porque llega un momento en que los hijos ya tienen cierta edad y ya vuelan con alas angelicales o con alas vampíricas, ¿no? Pero vuelan. Y van unos a un sitio y otros a otro. Y poco se puede hacer, excepto orar, ¿verdad? Bueno, seguimos. Al final de todo serán confundidos y avergonzados porque el juicio de Dios caerá sobre ellos. Yo tengo la certeza de que, tengo la certeza no, además es evidente, que Dios siempre posterga el juicio hasta el final. Es raro cuando Dios emite un juicio rápido. Es raro, ocurre, en la Biblia lo vemos, que hay juicios que son rápidos. Pero normalmente no es así, porque dice que nuestro Dios es lento para la ira, ¿verdad? Cuando dice para la ira, se está refiriendo, no que se enfada, uy, me he enfadado, no, tontería. La ira es el juicio, la ira es el juicio. Claro que también se enfada Dios, es verdad, pero su enfado es santo, es correcto. Porque Dios padece, siente y padece, ¿eh? Tiene emociones Dios, claro. Entonces, pero cuando dice que Dios es lento para la ira, significa que Dios es lento para emitir su juicio. Por eso, el juicio contra esta humanidad, como tal, ¿cuándo va a venir? Al final, en el tiempo de la gran tribulación. Ahí es donde realmente el juicio de Dios va a caer de una manera total, absoluta, sobre esta humanidad. Y sobre todo va a tener su cenit en el Armagedón, o sea, final ya de los últimos 42 meses. Pero fíjate, si Dios espera, ¿no? Porque Dios no se complace en castigar, no se complace, es normal. Dios se complace en salvar, Dios se complace en preservar, Dios se complace en tener misericordia. Y yo creo que tenemos que ser como Dios, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, imitarle, quiere decir, como Dios. Imitarle es lo que quiere decir, ¿no? Porque es tan fácil emitir juicios, es tan fácil condenar, eh, y tantas veces es merecido, ¿no? Pero, ¿qué conseguimos cuando hay destrucción y cuando hay juicio? ¿No? ¿Qué conseguimos? ¿Qué hemos conseguido? Nada. Yo creo que tenemos que orar por restauración, ¿no? Yo mi primera oración cuando pienso en el actual presidente de gobierno, pues es, Señor, si es posible que te conozca, ¿no? Que te conozca, ¿no? Que yo creo que no va a ocurrir eso, o sea, no. Pero que lógicamente tengo que orar por eso, porque eso le daría mucha gloria a Dios, ¿no? ¿Y Dios podía hacerlo? Claro que lo podía hacer. ¿Qué problema tiene Dios? ¿No? Lo que parece evidente es que no parece que vaya a ser así, dadas las circunstancias y cómo se está yendo todo. Pero quiero decir que hacia nuestros peores enemigos, la primera oración tiene que ser, Señor, si es en su voluntad, que te pueda conocer. ¿Mm? Luego ya, Señor, castígale, pues cuando sea tu tiempo y etcétera, etcétera. Claro que sí, porque al final, oye, si no hay castigo, no hay justicia. Y lo que está claro es que Dios no va a dejar sin castigo a quien merece castigo. No sé si me explico, ¿no? Es un balance que es difícil a veces, ¿no? De tener como nosotros como humanos, porque somos muy proclives a ser llevados por las emociones, sea de un sentido o sea del otro. Pero creo que tenemos que ser como Jesús, ¿no?
que podían fácilmente odiar a los romanos, ¿no? ¿Verdad? U odiar al Sanedrín. Los romanos era fácil odiarles porque además eran paganos, pero vamos a hablar del Sanedrín, ¿no? Que se suponía que eran creyentes, ¿no? Que eran maestros de la fe y maestros de la palabra y sin embargo eran unos cínicos, ¿no? Y es verdad que el Señor se levanta y empieza a decir sepulcros blanqueados, nido de víboras, engendro de víboras, que es la traducción literal del griego, etcétera, etcétera, porque le estaba diciendo la verdad. Pero lo estaba diciendo desde un sentimiento de indignación, no de odio. No sé si se puede ver la diferencia. Odiar es muy fácil, pero no era eso, no era odio, era indignación de ver la maldad de ellos y cómo intentaban esconderla, ¿no? Delante de los demás. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que fácilmente si Jesús se hubiera dejado llevar por sus emociones, ¿no? Pues hubiera ido más allá y de la indignación hubiera pasado al odio. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, aborrecer el mal, ¿no? Aborrecerlo. Pero no podemos, no debemos odiar en el sentido de desear el mal a las personas. No les deseamos el mal, sino todo lo contrario. Pero también deseamos que dejen de ser malvados, que afecten a los demás. Ese es otro tema ya, me estoy yendo por las ramas, pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Que al final, que es lo que estaba diciendo, Dios va a castigar, fijo. Nadie se va a quedar sin su justo y merecido castigo. Lo mismo que nadie se va a quedar sin su recompensa, si es el caso. Para lo primero, Dios es más pronto. Le gusta favorecer y le gusta tener misericordia y bendecirnos. Y eso lo vemos en el día a día. ¿Eh? Para el castigo, Dios siempre intenta tener mucha paciencia. Y el castigo definitivo, desde luego, va a caer, pero va a ser en el tiempo de Dios. Y siempre, normalmente, es cuanto más tarde, mejor, ¿no? Pero más tarde o más temprano el juicio de Dios caerá sobre todos los falsos, ¿no? Sobre todos aquellos hipócritas. Dios lo que más detesta es la hipocresía. Porque los que son malos y son malos, pues son malos, ya está. Pero aquellos que pretenden ser buenos y en realidad son malos, eso Dios no lo puede soportar. Entonces, cuando habla de los hermanos, aquí son falsos hermanos, no responden cuando Dios llama y no oyen cuando Dios habla. ¿Por qué? Porque viven su vida de espaldas a Dios. Los verdaderos hermanos sí oyen y estos son los que tiemblan ante su palabra. Ese es el contraste de aquellos judíos, ¿no? De los que eran realmente de Dios, de los que no lo eran. Seguimos, versículo 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. A la postre Dios emitirá su justicia, los malvados recibirán el castigo justo y merecido. Como dice Moriarty, cito, Dios viene con la majestad de la tempestad. Su voz se oye desde el templo, anticipando ya el juicio del día de Yahweh. El día de Yahweh es el día del juicio. ¿Eso cómo lo podemos entender? Pues hombre, una manera de entenderlo en estos tiempos es que ya hay atisbos de que el final ya viene y el juicio viene. Eso lo sabemos. Y se van viendo cositas y ocurren cosas. En fin. Son anuncios de que ya pronto, en su momento, no sabemos cuándo, pero más pronto que tarde, pues todo esto va a llegar a su conclusión final. Yo no sé si avanzar. Voy a dejarlo aquí. Sí, lo voy a dejar aquí porque ya llevamos casi 45 minutos de enseñanza. Lo voy a dejar aquí. Ya a ver si a ver si el viernes que viene ya terminamos. Bueno, vosotros no tenéis que terminar, tengo que terminar yo. Eso. Pero mientras tanto, pues lo vamos a dejar aquí mejor. Bueno, Dios os bendiga, pero también es un poco largo esto. Y es